La ciudad y el entorno que hoy contemplamos son fruto de un larguísimo proceso durante el cual el hombre, la naturaleza marítima y terrestre sufrieron alteraciones de diversa índole, cuya existencia el visitante e incluso el veracruzano olvidan. A la llegada de los primeros españoles en tierras veracruzanas, se encontraron con la carencia de materia prima para la edificación de sus viviendas. Por tal motivo, recurrieron a los materiales existentes en estas costas, como la arena y agua salada de las playas, y utilizando como material principal las piedras de coral. Los esclavos que viajaban con los españoles extraían del mar dichas piedras, porque impedían la llegada de los barcos a la costa. De esta manera, se realizaron las primeras construcciones en territorio veracruzano. Muros de piedras de coral son los que sostienen en la actualidad numerosos edificios históricos de esta ciudad, siendo un material muy resistente que aún a la fecha se conserva en buen estado en diferentes construcciones del puerto de Veracruz. Así nos platica Daniel Geritz desde cómo se forma el coral hasta el funcionamiento que le dieron los españoles al establecer la ciudad de Veracruz. Cuando se forma el Golfo de México, por su propia circulación de corrientes marinas que vienen del sur y entra la corriente del Golfo, empieza a traer agua caliente del sur, y esto hace que se empiecen a generar organismos como los corales. El coral requiere de dos factores fundamentales. Uno es agua tibia y el otro luz del sol. Entonces se empieza a formar corales lentamente a través de millones de años, obviamente, y se forman en el Golfo de México los arrecifes que tenemos enfrente de Veracruz. Entonces los españoles terminan decidiendo en buscar un tercer lugar y encuentran la parte donde actualmente está la ciudad de Veracruz justamente por estos arrecifes, ¿no? O sea, encuentran una protección natural, ¿no? que les protege no solo de la inclemencia del tiempo, ¿no? De los nortes para proteger sus naves, sino también los recovecos para poder entrar entre los arrecifes y poder llegar al puerto. Eso les protegía de los piratas. Entonces, digamos, se daban todas las condiciones, menos una: ¿con qué vamos a construir la ciudad? Por tanto, se opta por utilizar lo que para ellos eran piedras, simplemente piedras, que estorbaban incluso un posible canal de navegación, hacía que los barcos no solamente fuesen azotados por los vientos del norte, sino estuviesen siempre en el riesgo de encallar entre los bajos, ¿no? Que hoy entendemos que es el arrecife. Por tanto, el emplazamiento en esta ciudad implicó empezar a construir con los elementos disponibles. El arrecife, el coral. Había una parte de arrecife, del arrecife de Ingenieros, que les estorbaba para poder ingresar y hacer realmente un paso hacia el muro de las Argollas en San Juan de Ulúa. Entonces empiezan a destruir el arrecife, a demoler el arrecife para hacer el canal de navegación para llegar al puerto, y al mismo tiempo esa piedra la empiezan a utilizar para la construcción. San Juan de Ulúa siempre había seguido utilizándose como el atracadero, como un lugar para amarrar las naves. Por eso es que el muro de las Argollas en San Juan de Ulúa es, sin lugar a dudas, la primera edificación en Veracruz, ¿no? Pero solamente era eso, era un atracadero.
La mercancía tenía que irse hasta la ciudad de Veracruz, hoy la Antigua, ¿sí? Cosa de lo más inapropiada, incómoda, el traslado invertían mucho tiempo y mucho esfuerzo en ir y venir. Entonces finalmente deciden regresar al sitio original y se establecen finalmente donde hoy estamos, ¿no? San Juan de Ulúa se construye sobre la orilla del arrecife La Gallega. La isla era muy pequeña. Todo lo que vemos ahorita de San Juan de Ulúa es relleno humano. El islote era muy chiquito. Y entonces, para que los barcos pudieran llegar, se construye a la orilla del arrecife. Pero hay muy pocas instalaciones y muy poco cupo. Entonces, la gente de las flotas pues llega a tierra firme y se atienden. En San Juan de Ulúa había una pequeña iglesia, una herrería. Tenían, como les comentaba, problemas. Obviamente la arena pues se necesita para hacer las mezclas, pero pues los cementantes y la cal, ¿no? Tenían problema para conseguirlas. Entonces ahí es donde empiezan a trabajar y obviamente a obligar a los indios a hacerles la cal, ¿no? Como la hacían ellos, que era cal de concha, ¿no? Entonces se saca la concha de ostión o de almeja, se pone en hornos y se hace la cal para poder aglutinar los materiales de construcción, ¿no? Utilizando también algunos métodos prehispánicos, utilizaban huevos de aves, otros nopal, otros aglutinantes para poder hacer las argamasas para la construcción. Pero entonces el arrecife les proporciona ya este último elemento que les faltaba, que era la piedra. Entonces, digamos que el arrecife es el elemento principal de decisión para la construcción de Veracruz, ¿no? Parece increíble que solo con arena y coral como base principal de construcción haya nacido esta hermosa ciudad, orgullo de todo veracruzano. Regresarnos en el tiempo y explorar casi 500 años de historia es un viaje largo que aún continúa y que debes conocer para saber qué fue el suelo que ahora pisas. En el siguiente programa seguiremos recorriendo el pasado. Soy Arlet Celis y esto fue Veracruz rumbo a los 500 años.